Bueno, hoy vamos a ver una guía práctica para resolver situaciones problemáticas con función cuadrática. Lo primero que vamos a hacer es tener en cuenta tres cosas muy importantes. La primera, siempre establecer quién es mi variable x y mi variable y en ese problema. Es decir, qué significan y qué unidad van a tener. El segundo punto muy importante es realizar una gráfica aproximada, ¿sí? Para comprender mejor la situación. Es decir, tengo este proyectil que se está lanzando, ¿se lanza desde el piso? ¿Se lanza desde una altura? Si es una población, ¿hay una población inicial? Tanto si hay una altura o una población inicial, nos vamos a dar cuenta a partir de la ordenada al origen, ya que es el valor que toma mi función en el eje y. Eso va a ser muy importante para comprender mejor o hacer nuestra gráfica. El punto 3 es leer detalladamente lo que se nos pregunta. Siempre que se hable de un máximo o un mínimo, lo que tenemos que hallar es el vértice. Pero ojo, hay que tener cuidado. Muchas veces no se nos pide las dos coordenadas del vértice, sino una sola de ellas. Entonces, no hagamos más procedimientos de los que vamos a hacer porque tenemos que optimizar el tiempo. Después la otra es ver qué se nos consulta. Si se nos consulta sobre la variable x cuando y toma un valor dado, lo que vamos a tener que hacer es igualar nuestra ecuación a ese valor y que nos dieron. Pasar ese valor y, si llega a ser 0 no hay ningún problema, y si no llega a ser 0 va a tener que pasar hacia el otro término sumando o restando. ¿Por qué? Recuerden que acá para encontrar los valores de x yo voy a tener que usar sí o sí la fórmula resolvente. Y para eso necesito que la fórmula resolvente, o que mejor dicho mi ecuación cuadrática, esté igualada a 0. Ahora sí, ¿qué pasa si nos preguntan qué valor toma y para cuando x vale un valor cualquiera? Bueno, lo que vamos a tener que hacer es reemplazar a nuestras x en esa ecuación y ahí obtenemos un único valor para y. Eso es muy importante diferenciar cuál de las dos cosas se nos están consultando. Bien, lo que vamos a hacer ahora es seguir la guía, pero con un ejemplo dado. El ejemplo dice, la altura S, medida en metros, de una pelota lanzada verticalmente hacia arriba desde el suelo, está dada por la ecuación S de t es igual a menos 5t al cuadrado más 55t, donde t es el tiempo transcurrido en segundos. ¿Sí? Ahí tenemos eso, esta es nuestra ecuación, fíjense que hay dos datos, me dice suelo y fíjense que acá no tengo término independiente, es que coincidiría, ya que mi término independiente sería 0. Mi ordenada al origen también sería 0. Bien, estas son las 4 preguntas que vamos a tener que responder y vamos a empezar con la guía, ¿sí? ¿Qué decía la guía? Que lo primero que teníamos que hacer era determinar quiénes eran mis variables. El mismo problema ya me lo está dando. Me dice que S, medida en metros, es la altura, ¿sí? Entonces mi variable y. ¿Estamos? Y luego tenemos que me dice donde t es el tiempo transcurrido en segundos. En este caso, mi x o mi variable x es el tiempo en segundos. ¿Sí? Eso es lo que yo anoté en el primer paso. El segundo paso me decía que haga una gráfica aproximada. Por eso lo que yo hice es partir desde el 0, llegar al vértice y volver al suelo, porque ese comportamiento es el que va a tener mi parábola. Entonces, recordemos que siempre armar nuestra gráfica nos va a ordenar y entender un poco mejor qué está sucediendo en ese problema. Bueno, ahora vamos al tercer paso, que era empezar a resolver ese problema, a encontrar las respuestas a las preguntas que nos pueden hacer. Antes que todo, como siempre que trabajamos con función cuadrática, tenemos que determinar quiénes son los valores a, b y c. Es decir, cuál es el coeficiente del término cuadrático, cuál es el coeficiente del término lineal y quién es nuestro término dependiente. En este caso, a vale menos 5, b vale 55 y c vale 0. La primera pregunta que se nos hace es ¿cuántos segundos han transcurrido cuando la pelota alcanza su altura máxima? Recordemos, si hablamos de máximo o de mínimo, estamos hablando de las coordenadas del vértice. En este caso, tenemos que hallar el vértice y como se pide la altura máxima, sería la coordenada x de mi vértice. Por lo tanto, resolvemos a partir de la fórmula, que ya la sabemos, menos b sobre 2 por a, me da 5,5. Ese 5,5
¿sí? Son los segundos, ¿sí? Donde la pelota, alcanza su altura máxima. A los 5,5 segundos de ser lanzada, la pelota alcanza su altura máxima. Luego, en la segunda pregunta, sí nos pregunta o nos consulta sobre cuál es esa altura y qué representa eso en la gráfica de la función. Bueno, la altura es la coordenada y del vértice. Por lo tanto, sabemos que para encontrar ese valor, lo que hacemos es reemplazar en la función general a donde está x por el valor que nos dio en el paso anterior, en este caso sería 5,5 segundos. Eso nos da que tenemos una altura de 151,25 metros. En la gráfica eso representa la coordenada y del vértice, ¿sí? Eso podríamos explicar. La tercera pregunta dice, ¿cuántos son los segundos que demora en alcanzar una altura de 50 metros? Fíjense, me pregunta sobre segundos, es decir, sobre valores de x, y me da como valor un valor de y, 50 metros. Por lo tanto, lo que yo tengo que hacer es a mi ecuación general, ¿sí? Igualarla a 50. Cuando le igualo a 50, ese 50 pasa al otro lado restando, porque yo sí o sí necesito que mi resolvente esté igualada a 0. Hago la resolvente, como ya lo hemos visto varias veces. Eso me da dos valores específicos y está bien porque mi pelota 2 veces va a estar a 50 metros de altura, cuando esté subiendo y cuando esté bajando. Y dice que demora en alcanzar los 50 metros un segundo, ¿sí? Fíjense que me dice en qué momento tarda en alcanzar, es decir, ¿cuándo alcanza los primeros 50 metros? La misma pregunta podría decirme ¿cuándo alcanza los 50 metros? Y yo ahí sí debería poner que alcanza los 50 metros al segundo de ser lanzada y 10 segundos después de ser lanzada, ¿sí? Es muy importante responder lo que se me pregunta. Acá dice ¿cuántos son los segundos que demoran en alcanzar una altura? Me podría decir cuántos son los segundos en que alcanza una altura de 50 metros y ahí yo tendría que responder las dos opciones que me dan, ¿sí? Muy bien, vamos con la otra pregunta, la última. Dice, ¿cuántos segundos han de transcurrir hasta que vuelva a tocar el piso? Es decir, me está preguntando cuándo mi pelota está nuevamente en el piso, es decir, cuándo mi x vuelve mi y vuelve a ser 0, es decir, cuando mi altura ya es nula nuevamente. Para eso sucede cuando tenemos las raíces, los puntos que cortan el eje X. Por lo tanto, vamos a hacer la resolvente, obviamente igualada a 0, con los datos del primer problema. No tengo nada que cambiar acá, no se me está preguntando una altura específica, sino simplemente se me está preguntando cuándo vuelve a caer. Bien, obviamente que cuando pase esto, si nuestra pelota partía del piso, del suelo, una de las dos raíces me va a dar 0, como es en este caso, y el otro me da 11. Entonces, pensemos, si recién dijimos que nuestra altura máxima era 151, ¿sí? Dijimos que eso se daba a los 5,5 segundos de ser lanzada. Luego vimos nosotros que a los 10 segundos están 50 metros. Pensar que a los 11 segundos está nuevamente en el piso no está mal, ¿sí? Ustedes también tienen que ir viendo si los datos que ustedes están calculando está bien. Si mi altura máxima es de 151 metros y pasa a los 5,5 segundos, nosotros no tendríamos que superar el doble de eso para que caiga en el piso, sobre todo porque nosotros partimos de este tipo de gráfica, ¿sí? Donde esta trayectoria va a ser igual a esta trayectoria. Por lo tanto, miramos las soluciones y nos da 11 segundos, es decir, que tarda 11 segundos en caer nuevamente al piso. Bien, bueno, como pudieron ver, lo más importante es tener en cuenta estos tres datos. Establecer las variables, realizar la gráfica y luego leer atentamente qué se nos pide en cada una de las preguntas.